Bien, buen día muchachos. El tercer video que vamos a cubrir como parte del Aprender Haciendo Virtual es sobre yogur. Vamos a ver cómo se hace el yogur, cada una de las etapas del proceso del yogur que normalmente le sirve en el Doris, ese se llama yogur batido. Vamos a hablar un poco de nutrición y después vamos a hablar de otros tipos de yogur que no hacemos acá en la planta, pero con los que ustedes yo creo que sí están familiarizados y es importante que conozcan un poco las diferencias entre ellos. Para comenzar, ¿qué es yogur? Es un producto lácteo acidificado y coagulado, obtenido a partir de la fermentación láctica de la leche por microorganismos que incluyen Streptococcus salivarius, subespecie Thermophilus, y Lactobacillus delbrueckii, subespecie vulgaris. No necesariamente se usan solamente estos dos microorganismos, no solo estas dos bacterias pueden estar presentes en el yogur, existen otras, pero por lo menos tienen que estar estas dos. No espero o no pretendo que se los aprendan de memoria los nombres, pero sí que los reconozcan. Acá en yogur sí hago mención específicamente de qué bacterias son las que están creciendo y fermentando la leche, porque estas son las bacterias que vuelven la leche yogur. En quesos, en cambio, hablamos de fermentación, pero no mencioné ningún microorganismo en particular, excepto en el queso azul, porque en muchos casos, en queseros artesanales, por ejemplo, ni siquiera saben qué bacterias están creciendo en la leche, pero hay algo que pone la leche ácida y que hacen que la leche se vuelva queso. En el yogur cambia la cosa. Tienen que estar presentes por lo menos estas dos bacterias para que la leche se considere yogur. Tipos de yogur. Antes de empezar, quiero que dejemos claro algo. No vamos a confundir tipos con sabores de yogur. Sabores es fresa, mora, mango, durazno, natural. ¿Sí? A eso nos referimos con sabores de yogur. En cambio, tipos de yogur se refiere a un producto, a un yogur que tiene ciertas características. Vamos a hablar en el video sobre yogur batido, que es el yogur que normalmente hacemos en la planta, es el yogur que le sirven en el comedor, yogur bebible y yogur griego. En la foto pueden ver al compararlos que cada uno tiene una apariencia diferente y más o menos esa es la principal o la diferencia más evidente entre ellas, la consistencia que tiene cada uno de estos, y esto se debe a cómo se va haciendo cada tipo de yogur, a cómo cambia el proceso. Entonces, de manera general, el procesamiento de yogur, y por ahora vamos a enfocarnos en el yogur batido, las etapas del proceso son recibo, preparación de la base, pasteurización, homogenización, fermentación, enfriamiento, batido y envasado. Este es un resumen general de las etapas del proceso para poder convertir la leche y hacer yogur. En el recibo de leche, al momento en que estamos obteniendo nuestra principal materia prima del productor, es muy importante verificar la ausencia de antibióticos para poder hacer yogur. Esto porque si la leche tuviese antibióticos no podría ser yogur, porque las bacterias no van a poder fermentar la leche. Es decir, si tengo leche con antibióticos y yo le agrego bacterias para poder hacer yogur, el antibiótico que está en la leche va a inhibir el crecimiento de las bacterias que convertirían la leche en yogur. Por eso es muy importante el análisis de antibióticos, pues en la industria láctea en general y en este caso puntual para poder hacer yogur. Digo en general porque además de que no podemos hacer productos fermentados si la leche tiene antibióticos, es importante que la leche no tenga antibióticos para no afectar la salud de los consumidores. Esas son las dos razones por las cuales la leche que recibimos en planta para procesamiento debe estar libre de antibióticos. Después vamos a la preparación de la base. Mezclamos la leche estandarizada, ajustamos el porcentaje de grasa de acuerdo al producto que queramos obtener. Entre más grasa tenga la leche que usemos para hacer el yogur va a ser más cremoso, pero esto también puede encarecer el costo. Normalmente en el mercado vemos productos con yogures hechos con leche parcialmente descremada.
2.0, 2.5. En la planta de lácteos usamos leche con un 2.5% de grasa como base y a eso le agregamos leche en polvo, azúcar y estabilizadores. Todos estos ingredientes se disuelven en leche tibia y después vamos al proceso de pasteurización por ondas. Cuando pasteurizamos la mezcla para yogur, lo hacemos para eliminar microorganismos patógenos, reducir la población de deterioradores e inactivar enzimas que descompongan la leche. Ya hablamos de esto en la primera charla, en el primer video de leche fluida, pero acá quiero destacar que es importante reducir la población de deterioradores. Hay una gran cantidad de bacterias que están presentes en la leche no pasteurizada. En el yogur también hay una gran cantidad de bacterias, pero lo que queremos hacer acá es, una forma de explicarlo sería limpiar el terreno, eliminar la mayor cantidad de bacterias que pueda tener la leche y dejarle el campo libre a las bacterias que nosotros vamos a agregar, que son las bacterias que necesitamos que crezcan para poder fermentar la leche y hacer el yogur. Son bacterias inocuas que producen las características de aroma, de sabor, de consistencia que buscamos en el producto. Por otro lado, la homogenización ayuda a evitar grumos y que la separación de fases en el producto. Después de homogenizar la mezcla para yogur, esta se enfría a una temperatura entre 40 y 45 grados centígrados. Y en este punto, o en este momento, es cuando agregamos las bacterias que van a fermentar la mezcla de yogur y convertirla en yogur. En la planta de lácteos usamos sobres como este, precisamente de esta marca y este modelo, un sobre de Geoffrey Smile de 50U. No es que se lo aprendan de memoria, pero es un buen ejemplo de lo que usamos en la planta, pero no necesariamente es la única. Que en Amazon pueden encontrar, por ejemplo, kits para hacer yogur casero y pueden usar las bacterias que ahí encuentran. Pueden inclusive usar como cultivo base para inocular más leche yogur comprado en el supermercado, porque parte del atractivo o de las características que tiene el yogur es que el producto final contiene bacterias vivas, viables. Entonces perfectamente pueden usar yogur encontrado en el supermercado para poder producir más yogur de forma casera. Ya a escala industrial se usan cultivos lácticos como este, como el sobre que está acá, es una especie de pelotitas, digamos, que se parecen a los nerds, ¿sí? Le suenan esos dulces, más o menos de esa forma tienen las pelotitas que están dentro del sobre, que contienen las bacterias que van a fermentar la leche y convertirla en yogur. Después de la inoculación, vamos a la fermentación. En la fermentación hay que cuidar de darle a la mezcla para yogur las condiciones adecuadas, básicamente temperatura, para que el fermento, para que las bacterias que agregamos se puedan multiplicar, puedan producir ácido láctico y que la mezcla para yogur se convierta en yogur. En esta etapa del proceso es importante saber que no depende del tiempo transcurrido. El proceso no debería depender de cuánto tiempo ha pasado, sino de la acidez que se desarrolla en la mezcla para yogur. Esto es muy importante. ¿Y a qué me refiero? El proceso no debería depender de, fermentación 2 horas, ya estuvo. O fermentación 1 hora 45 minutos, le falta un poquito más. Para saber si la fermentación está funcionando bien, si ya es suficiente, es necesario tomar una muestra de la mezcla que está en el tanque, analizar su acidez y dependiendo del producto que quieran elaborar, y esto varía de una marca a otra, de un producto a otro, tienen que aprender y decidir si está bien, si es necesario que se fermente más tiempo o no. Si la fermentación ya alcanzó el punto que necesitan, o sea, si ya la mezcla para yogur tiene el nivel de acidez que estamos buscando, pasamos a la siguiente etapa, que es el enfriamiento. En el enfriamiento nos permite detener la actividad metabólica de las bacterias cuando el yogur ya tiene las características deseadas. Entonces, cuando ya alcanzamos la acidez que buscamos, porque con esa acidez el yogur queda como nosotros queremos que quede, detenemos la actividad de las bacterias. Y eso lo hacemos reduciendo la temperatura
Al disminuir la temperatura de ese rango de 40 y 45, la actividad de la bacteria va a ser más lenta. La actividad de las bacterias, decía, va a ser más lenta. Acá queremos controlar, queremos detener la actividad de las bacterias, pero sin dañar su viabilidad. Por eso lo que hacemos es disminuir la temperatura. Es importante cuidar cuándo comienza la etapa de enfriamiento y la velocidad de enfriamiento para poder obtener un producto estándar. Si el yogur lo enfriamos muy rápido, va a quedar simple o dulce y muy líquido. Esto porque le vamos a dar menos tiempo a las bacterias para que puedan actuar. Entonces, si las bacterias tienen menos tiempo para poder fermentar, va a haber azúcares en la mezcla que nos van a dar ese sabor dulce y no van a dejar que la mezcla se coagule. En cambio, si nos tardamos mucho en enfriar el yogur, si se enfría muy lento, el yogur va a quedar muy ácido, porque otra vez demasiada acidez porque las bacterias tuvieron demasiado tiempo en su temperatura óptima y corremos el riesgo de que se corte, que ocurra una separación, así como vimos en el video de quesos, de coagulación ácida, que la proteína se va a terminar separando y va a estar flotando en suero porque sobreacidificamos el yogur, porque lo fermentamos mucho o porque no detuvimos la fermentación a tiempo, porque nos tardamos demasiado en enfriar ese yogur. Después del enfriamiento, cuando ya el yogur está a 4 grados centígrados, vamos a la etapa de batido. Acá lo que buscamos es romper el coágulo que se forma en el yogur, que es parecido a lo que ven en la primera imagen, que se parece a lo que vieron en la quesera cuando ya se ha coagulado antes de hacer el corte. Entonces, rompemos el coágulo de yogur y obtenemos una mezcla uniforme, una sustancia uniforme, y aprovechamos esta agitación mecánica para poder añadir ingredientes que van a dar sabor y añadir sorbato de potasio. Con ingredientes que añaden sabor me refiero a preparados de frutas, aromas, sabores, colorantes, que son los que van a convertir el yogur natural, que es lo que teníamos hasta ahorita, en yogur de fresa, yogur de mora, yogur de mango. Eso vamos con sabores. Y además sorbato de potasio. El sorbato de potasio es un preservante que inhibe el crecimiento de hongos y levaduras. En el caso del yogur no nos interesa controlar el crecimiento de bacterias porque ya hay una gran cantidad de bacterias en el alimento. Bacterias que nosotros dejamos que se multiplicaran a propósito porque esa es una de las características del yogur. Estas bacterias actúan como competencia para que otras bacterias no puedan crecer, bacterias ajenas al alimento. Sin embargo, el yogur todavía se puede deteriorar por el crecimiento de hongos. Los hongos todavía pueden crecer en el yogur. Por esa razón agregamos sorbato de potasio para evitar el crecimiento de estos organismos y que el yogur, que el alimento pueda durar más tiempo. Acá es importante dar un manejo mecánico gentil al yogur para evitar la pérdida de viscosidad. ¿A qué me refiero con esto? En que si el yogur se bate, se mezcla más de la cuenta, el yogur va a quedar demasiado aguado y de repente no es lo que están buscando en este tipo de producto. Ya con el yogur batido, cuando ya se ha incorporado los ingredientes que le dan el sabor, ya hemos mezclado el sorbato de potasio, estamos listos para pasar a la parte de envasado, que puede ser en los vasitos pequeños que encuentran en el puesto de ventas, o para el comedor usamos cubetas, yo diría de 50 libras, más o menos esa es la cantidad de producto que le entregamos por empaque al comedor y es lo que les sirven a ustedes para que puedan comer en el desayuno. Ahora, si estamos claros con cómo se hace el yogur batido, el yogur que ya conocen, quiero que hablemos un poquito de nutrición. Entonces les pregunto, ¿creen que el yogur es saludable? Hasta ahora hemos discutido solamente cómo se hace yogur. Pero, ¿qué piensan o qué creían ustedes hasta ahora? ¿Qué le dirían a alguien en la calle que les pregunte, ¿el yogur es saludable? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es su opinión? ¿Y cuál es su opinión? ¿Por qué? Vamos a hablar un poco de esto ahorita.
Beneficios del yogur. El yogur nos aporta proteína, calcio y contiene bacterias benéficas que ayudan a la digestión. Todo eso es cierto, está muy bien. Son beneficios que encontramos en el yogur. Es un alimento muy bueno. Pero se usan azúcares añadidas en muchos yogures que encontramos en el mercado para mejorar su palatabilidad. ¿A qué me refiero con esto? El yogur naturalmente es ácido. Yo creo que a muchos de ustedes no les gustaría el yogur si lo probaran tal cual. Sin embargo, como parte del proceso, desde la preparación de la base, agregamos azúcares y después agregamos en la parte de batido otros ingredientes, frutas, que ayudan a enmascarar esa acidez. Eso hace que sea más palatable, que haya mayor consumo y por lo tanto ventas más altas. Ningún fabricante de yogur se jacta de esto. ¿Okay? Cuando les ven un anuncio de yogur o hablan de los beneficios de yogur, hablamos de los 3 puntos que mencionamos primero, que tiene proteínas, que es una fuente de calcio, que las bacterias, pero en la letra pequeña viene este tema de azúcares añadidas. Se agregan azúcares al yogur para hacerlo más palatable y que disfruten ese sabor. Sin embargo, también existen en el mercado yogures que no tienen azúcares añadidas. Se usan otro tipo de ingredientes para poder controlar esto. Debemos tener cuidado en general con el azúcar que consumimos en todos los alimentos, no solo en yogur. El tema de azúcares añadidas ha ido cobrando importancia en los últimos años por el tema de enfermedades metabólicas, sobrepeso, hipertensión, diabetes tipo 2 y las azúcares añadidas juegan un rol muy importante en el desarrollo de estas enfermedades. Por lo tanto, como parte de una alimentación saludable, deberían de moderar el consumo de azúcares añadidas. Entonces, en general, y para ir concluyendo un poco con esto, el yogur sí es un buen alimento, quizás no tanto como lo hubieran pensado, quizás no se habían puesto a pensar o no habían tomado en consideración este tema de azúcares añadidas, pero sí tiene muchos beneficios. Y ahorita vamos a profundizar un poco más en el último, en el de bacterias benéficas, y vamos a hablar un poco sobre probióticos. ¿Qué son probióticos? Son microorganismos vivos que, al ser ingeridos en un número determinado, ejercen beneficios más allá de la nutrición básica inherente. En otras palabras, los probióticos son microorganismos vivos que, consumidos en cantidad y frecuencia específicas, le provocan o le proporcionan un beneficio adicional a la salud del consumidor. Y en el yogur o en muchos yogures en el mercado encontramos bacterias probióticas. A esto me refería al principio, aunque no necesariamente solo usamos el Streptococcus salivarius, subespecie Thermophilus, y el Lactobacillus delbrueckii, subespecie Vulgaricus, para hacer yogur. Otras bacterias que encontramos en el yogur, que se usan para hacer yogur y que se consideran probióticos, son Bifidobacterium, Lactobacillus casei y Lactobacillus rhamnosus. Son otras bacterias que podemos encontrar en el yogur y que tienen el carácter de probióticos. Finalmente, hablemos siempre en el tema de nutrición, yogur light. ¿Qué es el yogur light? ¿Qué lo hace diferente al yogur normal? Básicamente, el yogur light tiene menos calorías que el yogur normal y esto aplica para cualquier alimento. Vemos ahí ese de color rojo que es nuestra referencia y el que está de color azul simplemente tiene un contenido de calorías reducido con respecto a la referencia, con respecto al rojo. Y eso aplica para cualquier alimento. Coca-Cola normal versus Coca-Cola sabor ligero. Lo que los hace diferentes y que esa puede hacer Coca-Cola Light es la cantidad de calorías que aporta cada porción. Las calorías se pueden reducir modificando las fuentes de grasa y azúcar en los ingredientes del yogur. Entonces, si usamos leche descremada en lugar de usar leche parcialmente descremada, estamos bajando la cantidad de grasa que hay en el yogur y por lo tanto bajando la cantidad de calorías. O bien, usando edulcorantes no calóricos. Reemplazamos el azúcar por edulcorantes no calóricos, Splenda, Stevia, por mencionar algunos nombres comerciales, y en esos casos
le bajamos el azúcar, entonces bajamos la cantidad de calorías que provienen del azúcar. Para que sea light simplemente tiene que tener menos calorías que el producto normal, que un producto de referencia. Y esto se hace normalmente bajando la grasa y el azúcar. Normalmente vemos una combinación de ambos. O sea, se usa leche descremada y se usan edulcorantes no calóricos para poder hacer yogur light. Ahora, dejando a un lado un poco el tema de nutrición y volviendo a lo que mencionábamos al principio, de tipos de yogur. Hablamos al principio sobre yogur batido y cómo se hace. Veamos ahora el yogur bebible. El yogur bebible es básicamente yogur batido que pasa por un proceso mecánico fuerte para poder romper el coágulo y disminuir su viscosidad. Cuando hablábamos del batido o de la etapa de batido en el yogur batido, decíamos que tenía que ser gentil, porque si lo hacíamos de forma muy brusca íbamos a romper la viscosidad y el producto iba a quedar muy aguado. En el caso del yogur bebible, queremos que esto ocurra. Queremos bajar la viscosidad del producto para que se pueda colocar en un vaso, en una botella y se pueda consumir sin necesidad de una cuchara. El atractivo principal que tiene este producto es la conveniencia que le da al consumidor. O sea, pueden ir conduciendo, pueden estar caminando, pueden estar en la computadora y con una mano pueden tomar un vaso, una botella de yogur, se lo toman. Es muy práctico y ese es el atractivo que tiene el yogur bebible para el público en general. Ahora, para ir terminando, vamos a hablar un poco sobre qué es yogur griego y qué lo hace diferente a los otros yogures. El yogur griego es yogur que ha pasado por un proceso adicional de eliminación de humedad que permite poder concentrar los sólidos. En la imagen pueden ver, en la parte de arriba se colocó inicialmente yogur a colgar sobre una membrana, un filtro, que permite la separación. Dentro del filtro que nos quedamos con los sólidos y abajo del filtro cae el suero, eso amarillo que ven al fondo. Entonces nos quedamos con esos sólidos y eso es lo que es el yogur griego, un yogur con un mayor contenido de materia seca, con una consistencia más espesa, más densa que el yogur sin concentrar. Este proceso de eliminación de humedad aumenta el costo del producto por la pérdida de ingredientes en forma de suero. ¿A qué me refiero con esto? En los otros yogures, en yogures que no han concentrado, prácticamente todo lo que entra al proceso sale como producto terminado. En cambio, en yogur griego, entre un 30 a un 35% de la mezcla para yogur o del yogur que entra al proceso queda como producto terminado. El resto se pierde en forma de suero. Entonces, gastamos una mayor cantidad de ingredientes por unidad de producto terminado por el hecho de que concentramos el yogur, por lo que perdemos, por la humedad que perdemos en forma de suero. Todo esto hace que el yogur griego sea más caro, esto aumenta el costo del producto. Sin embargo, hay consumidores que están dispuestos a pagarlo porque cada porción de yogur griego aporta más nutrientes comparada con una porción de yogur sin concentrar. Y esto hace, otra vez, que consumidores informados, conscientes de los beneficios de este producto y con capacidad de pago, prefieran este producto sobre yogures normales. Esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene preguntas o comentarios, puede participar acá en YouTube, en Blackboard o enviarme un correo electrónico. Espero que estén bien. Cuídense. Saludos.